Mentalista. La muerte blanca es una historia espeluznante sobre un espíritu vengativo en México que persigue a cualquiera que sepa su existencia. Actualmente, estoy sentado frente a mi computadora, asustado. Cada momento podría ser el último. Mi amigo, que está aquí conmigo, sabe que mi vida corre peligro. Puede que no tenga sentido al principio, pero déjame explicártelo. Todo comenzó hoy temprano, cuando un amigo mío irrumpió en mi casa y cerró la puerta de golpe. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo y se quedó allí con la espalda contra la pared, respirando pesadamente. Le pregunté que qué había pasado y me contó la siguiente historia. Había estado viviendo con su tía el año pasado porque sus padres estaban en otro lado. Estaban haciendo trabajo misionero en un pequeño hospital en el sur de México. La noche anterior, un hombre desaliñado había tropezado con la entrada del hospital. Estaba gritando como loco y parecía estar muy aterrado. Lo llevaron a una silla y lo dejaron sentarse. Mientras recuperaba el aliento, contó su historia. Afirmó que su hermana había sido asesinada por algo a lo que él se refería como la muerte blanca. No paraba de decir que lo siguiente era que vendría por él. Confundido, le preguntaron quién o qué era la muerte blanca. Con una mirada de miedo insondable en su rostro, dijo que la muerte blanca es el alma de una chica que murió hace años. Ella murió por su propia mano, dijo, sola y sin amor. Odiaba tanto la vida que quería eliminar todo rastro de sí misma de la tierra. Tan grande era su deseo de borrar completamente su memoria que regresó de entre los muertos como un espíritu vengativo, empeñado en matar a todos aquellos que supieran de su existencia. Es una chica, pero no una chica, dijo. No está muerta, pero tampoco está viva. Tiene los ojos fríos y morados que lloran sangre. Camina sin parecer moverse ni un centímetro. Acecha a sus víctimas como un animal salvaje, persiguiéndolas a través de ríos y valles, siguiéndolas hasta sus casas. Nunca te das cuenta de que ella te está siguiendo hasta que sientes su delator toque. Ella golpea tu piel una vez, que usará para arreglar su propia carne en descomposición. 2 veces por tu pelo, que roerá entre los dientes. 3 veces para tus huesos, que ella transformará en palos. 4 veces por tu corazón, que te arrancará del pecho. 5 veces por tus dientes, que pulirá y guardará en una caja. 6 veces para tus ojos, que ella arrancará uno por uno. 7 veces por tu alma, que se la tragará entera. Puedes intentar huir de ella, pero es más rápida que cualquier mortal. Si huyes de tu casa mientras ella te toca la piel, te seguirá a donde vayas. El hombre, aterrorizado, estaba seguro de que esa cosa había matado a su hermana. Había tratado de contarle a la policía acerca de la muerte blanca, pero ellos se burlaron al escucharlo, descartándolo como un mito cualquiera. Luego trató de decírselo a su sacerdote, pero el sacerdote inmediatamente cerró la puerta de la iglesia en su cara y lo rechazó. El sacerdote había visto a la muerte blanca siguiéndolo, dijo, y no quería involucrarse.
Con la cabeza en las manos, el hombre asustado dijo que la muerte blanca te sigue para siempre hasta que se lo cuentas a alguien más. Luego ataca, te mata y empieza a seguir a la persona a quien le contaste sobre su existencia. Después de terminar su historia, el hombre robó un auto del estacionamiento del Hospital de la Misión y desapareció en la noche. Aparentemente, la madre y el padre de mi amigo llamaron inmediatamente a su tía y le contaron sobre el hombre extraño que habían encontrado. Preguntaron si alguna vez había hecho o procedieron a contarle la historia que el hombre les había contado. La tía recibió una llamada esa noche. Era la policía mexicana. Le dijeron que los padres habían sido encontrados muertos fuera del hospital. Los habían destrozado. La tía de mi amigo lo había llamado inmediatamente a la escuela para darle las malas noticias. Mientras él lloraba, ella le dijo que no podía entender lo que estaba pasando. Ella le contó toda la historia, contándole sobre el hombre extraño que había aparecido en el hospital unas horas antes de que sus padres fueran encontrados muertos. Ella dijo cómo el hombre le había contado a sus padres una historia extraña y perturbadora sobre algo llamado la muerte blanca. Cuando colgó el teléfono, había tenido dificultades para aceptar lo que había sucedido. Casi no le parecía real. Cuando llegó a casa después de la escuela, encontró la puerta principal de la casa de su tía abierta. Dentro había un rastro de sangre que llevaba a la cocina. Allí, en el suelo de la cocina, encontró el cadáver de su pobre tía. La habían arrancado miembro por miembro. Salió corriendo de su casa y cruzó toda la ciudad, sin mirar atrás, hasta que llegó a mi casa. Mientras me contaba esta historia, yo apenas podía creerlo. En el plazo de un día, su madre, su padre y su tía fueron asesinados. Todo parecía demasiado inverosímil, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, mi amigo y yo retrocedimos horrorizados cuando escuchaban que empezaban a tocar la puerta de mi casa. Llevamos una hora mirando la puerta. Ninguno de los dos quiere abrirla. Los golpes siguen. Cada vez son más fuertes. Ella nunca se rinde. Ella nunca se rinde. La muerte blanca parece ser imparable. Creo que quiere que nos culpemos el uno al otro. Y lo hago. Culpo a mi amigo. La verdad es todo culpa tuya. Nunca debió haber hablado de ella. Mientras me siento aquí, en mi casa, al lado de mi amigo, los dos escuchando ese horrible golpeteo cada vez más fuerte, deseo muchas cosas. Ojalá hubiera matado a mi amigo antes de que llegara a mi casa y me contara todo. Si nunca me hubiera hablado de ella, no estaría en peligro ahora. Lo siento mucho por él. Y también lo siento por ustedes. Siento haberles hecho escuchar esta historia. Siento haberles contado de la muerte blanca. Porque ahora que sabes de ella, vendrá por ti. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la muerte blanca.
Saludos especiales para Gustavo y a su hijo Dylan Rosales, Agua Purificada Nabo York Water, María Ponce, Mauricio Ciesa, Manuel Garcés, Yuri, Pedro Cervantes, Laura Frost, Bruno Piacenza, Raven Degan Pete Raven, Henry Cerrato, Frederick RDZTM, Andreus Narro, Ángel Tejeda, Asket Luna, Antonio García, Rockbert Cedillo, Rosy Batres, Esmeralda Torres, Daniel Zapata, Gonzalo Hernández, Ortiz Maholi, M. Sion 55, Julieta Ávila, Jorge Daniel Ferreira, Nayeli Torres, Paulita Hurtado, Remic G13, MX Alejandro TX, John Polania, Román Ruiz, Gustavo Anzola, Hudson Cinema, Cora Salazar, Gabriel Soria, Maus Pro DHU, Miki Luna, Pablo Martínez, Christopher Crick y Francisco Reyes. Gracias y hasta la próxima.